Hola a todos, bienvenidos a esta primera edición de Mi Banco Data Stories, que es un evento que viene a continuación del Data Week, una semana en donde en Mi Banco, junto a otras empresas aliadas, estuvimos compartiendo experiencias muy interesantes acerca de Data Science y Data Analytics en el banco, en el entorno microfinanciero. Si ustedes están interesados en poder revivir o conocer por primera vez este evento, recuerden que dejamos en la caja de descripción la lista de reproducción acerca de todos estos videos y cómo es que lo vivimos. No duden en visitarlo, que seguramente les va a interesar mucho. Y bien, para el día de hoy tenemos la primera edición de este podcast. Estamos bastante emocionados de que este sueño se haya hecho realidad y no tenemos a nada más y nada de menos que a Ronald Gilio Lucana, quien nos estará acompañando en esta primera edición de este magnífico podcast dirigido a todos los interesados en Data Science, Data Analytics, Machine Learning y todo lo que pueda salir de este increíble mundo. Vamos a conocer un poco a Ronald, leamos un poco su descripción y luego vayamos a preguntarle directamente a él. Él es bachiller en matemáticas por la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene estudios de maestría en estadística aplicada en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Tiene más de 8 años de experiencia en el sector financiero, realizando análisis de riesgos de portafolio, modelos de riesgos, modelos de comerciales. Actualmente también es encargado de los modelos de finanzas en el banco. Muy buenas tardes, Ronald. ¿Cómo estamos hoy? Hola Fran, bien, bien, estamos bien, entusiasmados por este primer Data Week y ahora está a continuación el Data Story y a ver, encantado de responder las preguntas. Muy bien, justamente les había comentado que habíamos tenido este evento llamado la Data Week hace unas cuantas semanas, donde reunimos bastantes experiencias acerca de Data Science. Lamentablemente de ellas, como ha sido normalmente el tiempo, no nos ha dado para que podamos responder todas las dudas. Así que, ¿qué te parece si revisamos unas cuantas y les ayudamos a todos estos interesados para que puedan resolverlas? Vamos Fran, vamos. Vamos allá. Muy bien, tenemos una pregunta bastante importante y bastante general, a decir verdad. Creo que la podemos usar como una forma en la cual sentemos las bases de lo que va a ser todo este viaje y en especial este capítulo. Y nos preguntan muchas personas por ahí, ¿cómo podrías definir el Machine Learning y los Advanced Analytics? ¿Cómo crees que podrías introducir a alguien que tiene regular o básico conocimiento en estos temas y decirle, mira, de eso se trata? Vayamos un poco a lo básico, ¿no? En lo básico lo que nos quiere decir es ver cómo las máquinas aprenden, cómo encuentran estos patrones en los datos y poder inferir o decir algo acerca de una acción o un acontecimiento en general que está haciendo todo registrado en conjunto de datos, ¿no? Eso nos permite, asimismo, poder definir un poco más qué es el Advanced Analytics, ¿no? El Advanced Analytics es una parte más grande, mejor dicho, disculpa, es un conjunto más grande en lo cual una de las partes es la Machine Learning. Machine Learning es una de la herramienta estadística y esta parte del aprendizaje automático que nos ayuda a entender los datos, pero asimismo se alimenta de todas estas nuevas herramientas, nuevos conocimientos, el conocimiento del negocio, el conocimiento de las tecnologías, el conocimiento sobre servidores, máquinas virtuales, nuevas tecnologías, redes neuronales, y el Internet, sobre Internet y las cosas. Todo esto de acá hace en conjunto el Advanced Analytics, con un buen centrado en lo que es la capacidad de abstraer, poder sacar información y poder transmitirla también a su vez. Todo esto en conjunto hace el Advanced Analytics y permite enfrascar el concepto de un científico de datos, ¿no? Claro, y me imagino que también el hecho de tener estas bases analytics y tener tanta variedad de aplicaciones significa que los ámbitos en los cuales podemos utilizar estas herramientas son variados, ¿no? ¿Podrías comentarnos acerca de qué ámbitos, además de obviamente las finanzas y microfinanzas, podríamos aplicarlo? Sí, hoy en día los ámbitos son muy, muy diversos, ¿no? Podemos ir desde lo más avanzado, por ejemplo, que hablamos de los carros que se manejan de forma autónoma. Podemos hablar también, ahora incluso hay ya prototipos de hacer eh, el tema de vacunas, medicinas, en base a
los aprendizajes que se puede ir teniendo del comportamiento del comportamiento de los virus, de las bacterias. También podemos hablar, yendo un poquito más aterrizado a nuestras realidades, el tema de selección de personal. Podemos hablar de infinidad de campos y ámbitos, pero lo bueno es que aquí lo que único que nos limita es nosotros mismos, ¿no? Nuestros Por supuesto. paradigmas, porque de ahí todo lo demás se puede registrar en información, tener datos, y con eso podemos llegar a tener mucho, pero mucho conocimiento y aplicarlo en general, como ya has visto, más o menos te he comentado una gran variedad de aplicaciones, pero hay muchos más que quizás me quedaría muy corto en comentar todo lo que podría decir, ¿no? Efectivamente, me imagino que la aplicación debe ser bastante amplia y nos quedamos con algo bastante importante de lo que dices. Al final, la aplicación está en nosotros. Muy bien, entonces, habiendo tenido un poco el atisbo de qué es lo que se refiere a Machine Learning y Advanced Analytics, vamos a revisar un poco cuál es el rol del científico de datos hoy en día. Que sabemos que el científico de datos o el data scientist, como lo conocemos a nivel internacional, debe seguir una serie de tener una serie de habilidades, tener una serie de aptitudes para poder desempeñarse como tal. ¿Cómo crees que el científico de datos está aquí en Perú, ¿no? ¿Cómo está posicionado quizás internacionalmente? Aquí en Perú, ¿cómo se maneja ese contraste? Claro, hoy por hoy acá en Perú, vamos a decir, está en proceso de consolidarse. Hoy hay muchas instituciones que te puedo decir, por ejemplo, hablando de nosotros, un poco mi banco, instituciones también grandes financieras, y también del sector retail, del sector cosméticos, por ejemplo, que están teniendo estos avances muy importantes y se están consolidando en el tema del data science, ¿no? Y si bien es cierto, este, esta estructura recién está en proceso de consolidación, hay países en los cuales ya tenemos bastante avance. En particular en mi banco hay todo vamos a decirlo así, como una carrera en la cual uno se puede empezar a especializar dependiendo del área, por ejemplo, riesgos, negocios, finanzas también ahora mismo, en el cual puede empezar con este descubrimiento de los datos, empezar a sacar y extraer un poco de información. Y esto nos va a llevar definitivamente a nuevas escalas, ¿no? De todas maneras, es totalmente correcto lo que dices. Este tema es un tema en consolidación, es algo que está ahora mismo sucediendo, es una revolución bastante grande, la revolución de los datos, que de repente tardíamente está llegando por nuestro país, pero llega, y es algo que debemos empezar a saber aprovechar. Muy bien, entonces, ahora que ya hemos definido cómo es que manejamos el campo en el que nos estamos moviendo y quiénes son las personas que se están moviendo dentro de este ámbito, vamos a pensar ahora en una persona que ya ha terminado de desarrollar un modelo. Nos estamos adelantando un poco, pero veamos un poco ese estilo macro, ¿no? Ya salimos de la caja negra, que es desarrollar un modelo, y pensemos, ¿no? ¿Cómo implementamos o utilizamos, analizamos, indagamos en los resultados que hemos obtenido para poder realizar un seguimiento de nuestro modelo o si es que queremos medir cómo es que nuestro modelo y sus resultados han resultado en una mejora para la empresa? ¿Cómo nos movemos una vez que ya este modelo ha sido finiquitado? Sí, en la parte ya post-modelo, post-construcción del modelo, ya nos tenemos que enfocar bastante en el feedback que viene desde el área comercial, que es la que está usando en casos, en casi todos los casos, estos tipos de modelos. Pero eh, muy aparte de eso, tenemos que enfocarnos bastante en los indicadores estadísticos. Esto lo hacemos de forma, digamos, concreta, vemos el modelo, los resultados que nos ha botado el modelo, vemos el desempeño en la realidad del modelo y hacemos el contraste, vemos si es que el modelo realmente nos dijo que vamos a tener una efectividad del 10% y si en la realidad hemos llegado a tener esa efectividad. Hacemos esa comparación. Si estamos en unos niveles aceptables, podemos decir que el modelo está funcionando de forma correcta y eso también no quita de hacer un seguimiento a las variables las cuales hacen posible este modelo, dado que puede ser que estén dando un buen resultado, pero internamente las variables se empiezan a mover. Eso también es bastante importante hacer ese seguimiento.
no quita para nada la efectividad del modelo o el desempeño que se está viendo en el día a día, poder observar estos comportamientos adicionales, dado que se ha visto que muchas veces estas variables empiezan a descalibrarse poco a poco y de noche en la mañana uno se observa la variable y ¡fum! Ya, no hay nada, no hay Han modelo, cambiado totalmente, sí, sí. todo desapareció y eso hace pues efectivamente que sea muy contraproducente para el negocio, para la área usuaria en general, y de verdad hacer el seguimiento completo del modelo, ¿no? Las variables, los indicadores de performance, los indicadores de negocio, porque una cosa es tener un indicador estadístico y otra cosa es tener un indicador del negocio, ¿no? El negocio no le va a importar tanto que es un Gini, que es un KS, si está bien o está bien, está mal, ha subido o ha bajado, sino le va a importar quizás cuánta efectividad realmente ha tenido, si ha habido por ahí un bajón, vamos a decirlo así, por qué se debe, y darles estas explicaciones para que el modelo pueda responder estas preguntas y asimismo que el negocio esté tranquilo de que es parte de lo que viene o lo que está ocurriendo, que ya ha sido considerado en el modelo, sino que es cuestión de tiempo, ¿no? Claro, ahí nos llevamos bastantes cosas muy interesantes acerca de esta respuesta, una de las cuales es cómo tenemos que hablarle en el idioma de nuestro cliente. Nosotros cuando podemos desarrollar un modelo, seguramente vamos a tener un idioma técnico, un lenguaje en el cual nos vamos a entender entre data scientists, entre data analysts, entre business analysts, y seguramente, como dices, un Gini o un indicador específico que desarrollamos no lo van a entender ellos. A ellos les va a importar qué cosa, cómo les afecta a ellos, a sus procesos, a sus operaciones, porque ellos son nuestros clientes, no necesariamente tienen que entender lo que sabemos. Así que, bueno, siempre el científico de datos tiene que estar preparado para poder comunicarse bien con los stakeholders. Y otra cosa que nos ha mencionado importante es que debemos tener cuidado de las variables una vez que terminemos de modelar, ¿no? O sea, no significa que nosotros hagamos una corrida, la mejor corrida del mundo, y nos olvidemos del modelo. Tenemos que cuidarlo, ¿no es así? Así es correcto. De hecho, las variables son muy, muy importantes. Descuidar esas nos pueden costar mucho desde el punto de vista del desarrollo del modelo y más aún desde el punto de vista de negocio. Claro. Y en esa línea, nosotros, por ejemplo, podemos pensar en que una de las variables o uno de los data points en los cuales nosotros nos podemos sostener es el tema de los clientes. Aquí nos habían preguntado dentro del evento Data Week que nos ponían una situación bastante particular, ¿no? Nos decían, puede haber un modelo donde por la ventana de 12 meses, un periodo, en cascada, dice una afirmación, tengan que tomar mismos clientes pero en distintos periodos para la data en entrenamiento. Yo creo que, ¿cómo suele manejar un científico de datos, una persona que modela, cuando trabaja con varios periodos, con clientes que pudieron o no haberse mantenido constantes durante todos esos periodos, ¿no? Puede ser que el cliente estuvo presente durante los primeros 5 meses, luego no estuvo, y qué tal si ese cliente era parte de la data de entrenamiento y luego ya no estuvo para el final del periodo. ¿Cómo se manejan estos casos? Sí, definitivamente ahí es muy, muy importante tener eso en cuenta, dado que recordemos que no siempre el evento va a ocurrir, ¿no? El evento que uno está observando, por ejemplo, sea el default del cliente, sea la propensión del cliente a tomar el crédito o no, sea, no sé, la subida del tipo de cambio o en general, esto no siempre se va a dar. Entonces, bajo ese contexto, hay registros que van a seguir estando en tu población, vamos a decirlo así, y que pueden seguir repitiéndose. Ahora, esto se tiene que tomar con mucho cuidado, ¿no? Porque es cierto que podemos repetir estos registros o estas personas que se están mes a mes, pero también tenemos que observar qué contra tenemos para esto, porque efectivamente podemos repetirlo, pero ¿qué vamos a provocar? Vamos a provocar un incremento de los casos de no evento, que es lo que finalmente te termina desbalanceando el modelo y quizás tengas un problema. Ahora, también puedes tener casos de que efectivamente hagas la repetición de estas personas o estos registros en el tiempo y que sí te den buenos resultados porque quizás hacen que de esta manera puedas captar muy bien el comportamiento que no estás queriendo. Entonces estás realmente separando muy bien los dos conjuntos y el Claro. modelo puede aprender bastante esto. Ahí una recomendación importante es siempre tomar los dos caminos. Es observar cómo se va a comportar tu modelo
tomando los casos repetidos y no tomándolos, porque de esa manera vas a poder tomar la mejor decisión. Adicionalmente, podemos indicar ahí que es siempre muy particular del caso que vas a hacer, porque hay casos en los cuales esto de acá no es válido y hay casos en el que sí. Y mi recomendación es, primero analicen el problema y segundo, vean cómo les da el resultado en el modelo que van a aplicar. Totalmente. Siempre uno cuando desarrolla ese tipo de modelos, ese tipo de propuestas, debe conocer en qué contexto se mueve. Y ese entendimiento lo va a llevar a tomar una mejor decisión cuando esté haciendo su proceso. Es importantísimo para cualquier proyecto, de todas maneras. Y por aquí ya vamos bajando un poco al tema del feedback. Aquí nos preguntan algunas personas cuál sería la manera ideal o la manera recomendada en la cual nosotros podríamos recibir feedback por modelos de machine learning, por ejemplo. Bueno, feedback del negocio, obviamente. Sí, es muy importante, como lo recalcan, y de hecho esta pregunta es muy, muy buena, tener el feedback del área usuaria, que es la que está usando, la que está viendo realmente el provecho del modelo o realmente el que lo va a sepultar, ¿no? Ese feedback es muy, muy importante y lo mejor, en realidad lo mejor es tener tener una encuesta que nos pueda indicar la percepción completa del usuario. En el caso de mi banco, siempre tenemos una retroalimentación con la red, que es por lo general nuestra área usuaria, y tratamos de hacer encuestas para poder recopilar esta información que muchas veces, cuando a veces decimos, te pregunto, o simplemente veo que el resultado va bien, va para arriba, va para abajo, entonces el área debe estar contenta. No, porque pueden ser focos, pueden ser nichos nada más, nichos en los cuales están bien, pero nichos en los cuales están mal y no estamos teniendo este feedback. Y esto en una encuesta dirigida a todos en general o de forma aleatoria, dependiendo ahí del alcance que uno pueda tener, puede sacarnos muchas cosas que a veces no has tenido para nada en cuenta en la construcción del modelo. Era el caso muy particular de este modelo que hablé en el Data Week, que nos decían, eh, le preguntábamos, ¿por qué no se usa o por qué crees que no tiene efectividad el modelo? Y ellos nos respondían, porque muchas veces nos han mandado casos o listado de leads y simplemente no los ubicábamos, ya no se encontraban en la dirección que nos ponían. Entonces, ya son cosas extra o fuera del modelo que hacen que le jueguen en contra al modelo. Entonces, ya no es una medición pura que estamos haciendo con el tema de los indicadores, con el porcentaje de efectividad, no. Y esto está siendo sesgado por factores externos que finalmente terminan lapidando a tu modelo, que no debería ser así, que deberíamos poder aislar esto de acá completamente, hacer un buen piloto en el cual podamos decir la efectividad del modelo con los datos correctos y que no esté siendo afectado por una tercera vista que no lo estamos tomando en cuenta, para que el modelo de esa manera demuestre su efectividad. Y de esa manera, cuando vayamos a un despliegue más general, podamos decir, ok, si hay en estos nichos que estamos teniendo rendimientos bajos o disgusto de la parte usuaria, es que tenemos que observar que no hay ese tipo de cosas terceras que nos están jugando en contra. Esto se ha dado en particular bastante en muchos modelos comerciales porque como es grande los usuarios o son una cantidad enorme de personas, es difícil recolectar ese feedback. Pero es muy importante tratar de hacer, al menos si no se puede hacer en su totalidad, tener un buen muestreo aleatorio que podemos hacer ahí y desplegar una herramienta de encuesta, que sería lo ideal, con respuestas definidas para poder hacer métricas y también sería importante dejar cuadros abiertos de textos para que ellos se puedan motivar a escribir lo que ellos tienen ese punto de dolor, ¿no? Porque muchas veces te pones respuestas puntuales y ya, y te estás quedando con la carnecita, que atrás el asesor o el horario usuario en general no me está diciendo que atrás no lo usa porque no quiere, porque no le tiene confianza, porque el teléfono está mal, porque la dirección está mal, etc. Entonces, esto Claro. siempre es importante dejar estas cosas abiertas, ¿no?
Es algo aplicable a cualquier proyecto que podamos emprender, porque siempre hay que dejar una ventana abierta a que las personas que van a ser afectadas, para bien o para mal por el modelo, tienen que expresarse. No puede ser que simplemente confiemos en números fríos dentro de una computadora, dentro de una pizarra, y digamos, no, con esto sirve, no tienes por qué preguntarle a ellos, cuando ellos son los que van a trabajar con tu experiencia, con tu proyecto, con tu trabajo. Es importante siempre tener en cuenta a todos los stakeholders, es algo importantísimo que nos llevamos de esta respuesta que nos has dado, Ronald, y siempre tener esa comunicación y esa ventana abierta. Nunca debemos cerrarnos a decir, no, en la pizarra funcionaba. Si no ha funcionado, debe ser, pues, no es mi culpa, no, no. Hay cosas que siempre hay que ver, hay cosas que van para arriba o para abajo en la comunicación, pero siempre tener cuidado por esos aspectos, importantísimo. Por aquí nos vamos un poco, quizás abriendo en el tema de los temas que vamos a tocar. Y por aquí nos había mencionado, y también sé que habían utilizado en algunos modelos del Data Week, el XGBoost. Entonces nos preguntan, aquí podemos llamarle XGB, XGBoost, como queramos, y nos dicen, ¿no? Aparte de este modelo, bueno, aparte de esta aplicación de esta herramienta, ¿se ha probado con alguna arquitectura adicional de redes neuronales? ¿Algo innovador, Sí, quizás? sí, en particular en este modelo, que es la propensión de clientes, se ha optado por otros también modelos, pero ¿cuál es la peculiaridad? Por ejemplo, para usar redes neuronales se requiere gran cantidad de información, y eso a veces es muy carente. Sí. Entonces, para este caso en particular, no usamos redes neuronales por ese mismo hecho, dado que no tenemos una cantidad enorme de información para este tipo de problema. Si usamos alternativas de modelos, como es el LightGBM, el GBM, que lo conocen algunos. Usamos también el Random Forest y también un árbol de decisión normal. Asimismo, también probamos algo de regresiones logísticas, pero hicimos un comparativo de todas, ¿no? De todas estas herramientas, y vimos que de forma adecuada, y también por la robustez de esos momentos en lo que es la implementación en el lenguaje en el que estábamos usando, se optó definitivamente por el XGBM, pero queda muy abierto, ¿no? Y las pruebas que hicimos, por ejemplo, con la IGBM fueron súper buenas, muy veloz, esta herramienta hecha por un fabricante de software, pero sí, de verdad, eh, queda abierta la posibilidad de usar nuevas tecnologías como esta, me mencionas, las redes neuronales, en general, con infinidad de topologías que hay ahora, pero para este caso en particular no se usó. Si hay, vamos a decir, modelos que se han desarrollado en el banco un poquito más para el tema de precios, que sí hemos usado redes neuronales, en los cuales nos han dado muy buenos resultados, han sido abrumadores los resultados comparando pues a lo que hemos tenido con XGBoost, LGBoost, y es, y es por eso, es por el mismo hecho de que se prestan para cada tipo de modelo, ¿no? Como siempre decíamos en la maestría, ¿no? No hay modelo malo. Lo que cosa es que siempre tenemos que ver en qué conjunto de datos vamos a aplicarlo. A veces una regresión logística puede ser muy superior en un conjunto de datos que un simple XGBoost o una red neuronal. Todo depende del conjunto de datos. Si bien es cierto, por lo general dan mejores resultados, pero nunca tienes que quedarte en ese contexto, ¿no? Puedes expandirte un poco más y probar nuevas herramientas, nuevas tecnologías. Totalmente. Lo importante siempre en ese tipo de proyectos es el contraste, es poder dar una ventana abierta hacia todas las posibilidades que tengamos a la mano y decir, esta es más robusta para mí, esta tiene un rango de sensibilidad mucho menor y me interesa un poco más. Todo depende, como dices, de la data, del trabajo que estemos realizando. Y justamente en esa línea nos dicen por aquí, el XGBoost puede ser uno de los modelos más complejos que se puede realizar. He tenido pocas experiencias trabajando con él, pero sí he visto que los conceptos de los cuales tienes que tener cuidado al momento de poder realizar una corrida con esta herramienta son bastante complejos. No son exactamente algo que vayas a tener que una persona tranquilamente al inicio de su viaje en Data Science puede hacer.
Y entonces nos dice, ¿no? ¿Cómo puede ser o qué expectativas o qué tips nos podrías dar para poder presentarle este tipo de herramientas tan complejas a un equipo comercial, por ejemplo, un equipo de ventas, un equipo comercial, las personas que van a estar siendo afectadas por los resultados de este modelo? ¿Cómo expresarnos con ellos? Sí, mira, como dices, el XGBoost tiene tantas vistas, tantos conceptos, tantas suposiciones, es tan grande en sí que hasta implementarlo en los softwares estadísticos de hoy por hoy ha sido, digamos, un proceso largo, que efectivamente el explicarlo es aún más complicado. Y efectivamente, vayamos por partes, ¿no? Uno es la explicación como uno está acostumbrado, como una regresión logística, donde puedes ver los odds, puedes ver los coeficientes, mantener constante el coeficiente y ves cómo cambia el otro, y te da bastante dirección, bastante claridad de qué cosa es lo que está haciendo el modelo internamente. Ahora, el XGBoost, si te pones a observar coeficientes, si te pones a observar los árboles que hay internamente, simplemente no vas a llegar a nada. Entonces, para eso no se basa uno, hay una herramienta que adoptamos, se adopta, mejor dicho, desde la teoría de la información, que es el Sharp Value. El Sharp Value es una herramienta muy importante que nos ha ayudado a explicar en gran medida, no quizás a los niveles que teníamos de claridad como tenemos en las predicciones logísticas clásicas o en los árboles de decisión, que son sencillísimos, eh, nos ha ayudado, pero al menos nos dice el impacto, lo dice esta dirección, ¿no? Con la dirección y este impacto, tenemos más o menos ya la magnitud, en qué dirección vamos a tomar, que nos está favoreciendo, nos está yendo en contra. Esto en general nos da una vista para poder explicar, y adicionalmente a esto, los modelos XGBoost, pues, y en general los gradient boosting están acostumbrados a entrar una cantidad ingente, pues, de variables y datos que hacen que, pues, el modelo termine con unas 500 variables, con 400 variables, y digas, Increíble. pucha, imagínate, ahora me pongo a explicar todas estas variables, ¿cómo lo hago? Ya, entonces ahí mi recomendación es siempre tratar de enfocarte en las variables que tengan más relevancia. Por Esta supuesto. relevancia hace que al menos el 90%, el 80% de todo lo que está diciendo el modelo se puede explicar quizás con unas 10 variables, con que es suficiente, ¿no? O un poco más, poco menos, pero al menos nos da una idea de impacto y dirección a dónde vamos a apuntar. Y esto es muy importante porque de esa manera podemos decirle al negocio, mira, negocio, he entrado la variable edad al modelo. Entonces, al ingresar esta variable edad, si tienes mayor edad, me afecta de forma positiva. Si tienes menor edad, me afecta de forma negativa. Hablando esto de forma general, ¿por qué? Porque el XGBoost en sí, si ves más adentro, ya te pones a investigar más y quieres saber un poco de, de cositas ahí del XGBoost, te vas a decir, pues te vas a encontrar con este hecho de que sí impacta de forma positiva, pero si es que esta variable está entre este rango, y negativa si está en otro rango, entonces ahí comienza toda una cosa complicada, ¿no? Totalmente un loquerío, definitivamente, cuando trabajas con ese tipo de variables. Especialmente cuando tienes tanta cantidad de variables, te llenas tanto, pero ahí es importante, ahí viene a tallar el conocimiento del negocio, ¿no? Si tú conoces dónde te estás moviendo, tranquilamente puedes elegirte las más relevantes, inclusive para esa iniciativa, y decir, por aquí se va. No tengamos miedo de que tomar esas variables y trabajar con ellas, ¿verdad? Sí, sí, es correctísimo lo que dices. Por supuesto. Y bien, habiendo salido un poco acerca de este embrollo de cómo un problema bastante latente, que es la comunicación, tiene que ser resuelto entre todas las partes de la empresa al momento de poder aplicar este tipo de herramientas tan útiles para nosotros, es como podemos empezar a pensar de que indudablemente nos vamos a encontrar con situaciones muy adversas. Y la situación adversa que nos está atacando hoy en día y que aún no superamos es la pandemia. Tenemos actualmente un virus rondando por ahí
Y esto no solamente afecta en torno a salud a las personas, sino afecta a todas las empresas que ya habían empezado con iniciativas muy interesantes para sus empresas, para sus proyectos, unas iniciativas bastante innovadoras. Pero ¿qué pasa? Llega la pandemia y todo el entorno, todo el mundo se nos cae abajo porque se nos volteó la torta. Empezamos a pensar que algunas variables ya no van a estar tan controladas como debieron estar, otras ya de repente desaparecieron de plano. Entonces, ¿cómo el banco, Ronald, estuvo luchando contra ello? ¿Cómo estuvo respondiendo el banco y cómo crees que estuvo respondiendo en general la empresa peruana, ¿no? A la implementación de estos modelos frente a una pandemia? Esta es una pregunta que sí me han hecho bastantes veces Me durante estos imagino. casi 6 meses de pandemia. Es algo que creo que todo el mundo quisiera la receta así mágica que nos pueda ayudar, pero efectivamente no tenemos. Y la respuesta es acá depende. Depende bastante del modelo. Tenemos modelos, por ejemplo, de riesgos, el área específica ahí de riesgos ha tenido que optar por encontrar factores estresantes, ir a nichos por sectores económicos, para decir que la pandemia no ha afectado a todos por igual. Hay sectores económicos que no han sido parados, hay otros que sí, por ejemplo, el sector turismo que ha sido golpeado terriblemente. Sí, Y, pero podemos hablar de una bodega quizás que no ha sido tanto el impacto, pero al menos tener en cuenta estos nichos, tener en cuenta este grupo de clientes o de en general de posibles casos es lo que nosotros debemos priorizar. Una vez teniendo esto ya en mente, podemos decir, ok, vamos a hacer un factor estresante por el mismo hecho de tener la pandemia, vamos a optar por no usar el modelo, porque quizás el modelo, vamos a decir, no sé, se enfocaba en traer clientes pues que tienen cierta particularidad, clientes del sector turismo, digamos, uf, pero ahora ya no tiene sentido, ¿no? queda Entonces, obsoleto. queda Claro, obsoleto, exacto. El modelo ya no tiene sentido usarlo. Entonces, ese mix de cosas ha hecho en el banco, por ejemplo, que hay algunos modelos que por ahora se han dicho no lo vamos a usar. Hay modelos en los cuales, muy, muy importantes, como los de riesgos, en los cuales se han tenido que recalibrar o ver estos nichos de mercado que te digo, que en los cuales los impactamos de forma significativa con un factor estresante, o hacer algunos ya modelos, como decir, propios, así hechos a medida en la pandemia, ¿no? Ya tenemos más o menos 6 meses de información, hay modelos que sí pueden ya ir haciéndose, pero efectivamente un modelo ya hecho en el pasado, enfrentarse a esta pandemia, siempre, siempre va a ser un caso particular. El caso exacto de cada evento que está prediciendo, que está modelando este modelo, tiene que decidirse qué vamos a hacer ahí. Como te digo, hay varios, en particular en mi banco hemos hecho un factor estresante, que es uno de ellos. Hemos visto los nichos en los cuales vamos a impactarlos fuertemente. Hemos visto conveniente algunos descontinuarlos por ahora hasta tener una recuperación ya muy paulatina y casi muy, muy cercana al 2019, que es un referente bastante fuerte. claro. Y más o menos este mix es lo que uno tiene que ver y aplicar para poder, digamos, sacar adelante algunos modelos y algunos no, pues, ¿no? Claro, indudablemente, y viéndolo desde un punto de vista muy profesional, es un reto. Ha sido un reto más que se nos ha caído, indudablemente bastante fatídico para muchas personas y que nos pone a pensar, poner manos a la obra y empezar a decir qué hacemos ahora. No desesperarnos, tratar de tomar todo con el profesionalismo que siempre caracteriza. Y sí, como dices, ha habido equipos, que por ejemplo el mío, donde ya teníamos bastantes iniciativas en las cuales queríamos emprender este año. Quizás en julio ya teníamos incluso unos cuantos despliegues. Todo se tuvo que cancelar porque definitivamente nos relacionábamos bastante con las agencias. Entonces, ponte, las agencias fueron las más impactadas porque tú tenías a gente que estaba dentro de población vulnerable, tenías gente que estaba en zonas de riesgo, tienes gente que de repente simplemente decidía voluntariamente, oye, no quiero exponerme. Son cosas que, tantas cosas con las que no puedes jugar porque son tan subjetivas, que sí, es un depende rotundo. Y igualmente creo que las cosas con el tiempo se podía ver una luz. Tú me dices que
Ahora, 6 meses desde que empezó la pandemia, ya tenemos data. Tenemos Sí, data con la cual jugar y es importante. Sabemos que de repente en el mismo momento, ponte 2, 3 meses, aún nos agarra fría la cosa, no sabemos si va a terminar. Ahora más o menos ya sabemos que sí, esto tiene para un buen rato. El teletrabajo nos va a acompañar seguramente hasta julio de 2021. Ojalá que sea más. Ha sido una bonita experiencia estar por acá en nuestra casa, disfrutando con la así familia. es. Y, y nada, tenemos que seguir teniendo cuidado de las variables, de todo lo que pueda verse, y nos llevamos a algo bastante importante de esta respuesta, que es el factor estresante. Creo que también es importante tener esos escenarios, ¿no? Decir, no, este modelo va a funcionar siempre de esta manera, no. Mira, en el mejor de los casos funciona así, en el peor de los casos así. Y creo que el estresante es mucho peor de lo que ya estabas previendo en pesimista, en un escenario pesimista, ¿no? Así es, efectivamente, tal cual lo dices. Mucho más abajo de lo que ya esperábamos tener, ¿no? Bien, por aquí también nos dice unos compañeros de los quienes nos acompañaron en el Data Week, nos dicen, cada vez salen más librerías con algoritmos ya preentrenados, parametrizables. ¿Cuáles consideras que son sus desventajas en aplicaciones reales? Yo por ahí ya voy diciendo un poquito de overfitting, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Sí, es uno de los grandes problemas que ya de antemano ya lo sabes, ¿no? De hecho, el overfitting es un problema, pues, que creo que cuando no tienes esta poquita de experiencia manejando algoritmos un poco, te confías y terminas cometiendo el error, ¿no? De overfitear muchos de tus modelos y eso hace, pues, terribles resultados que te traigan y ya no tenemos, digamos, control incluso, ¿no? Cuando no conoces, ese es el problema. Pero entonces, sí, estos algoritmos preentrenados que ya vienen, pues, digamos, como una cajita que tú le metes los datos y ya salen resultados, son buenos, pero tienes que conocer las desventajas que tienen, ¿no? Uno dices tú ya bien claro, ¿no? El overfitting que tienes es muy común. Dos, tenemos bastante el problema de la información, cómo se trata, o sea, ya digamos hay como que estándares en el mercado de que esta tienes que ser la dummy, esta tienes que discretizarla, esta, pero hay veces no, pues a mí se me ocurre hacer una nueva variable y cuando no conoces esto de haber estado en modelos así un poco más manuales, en que tú ibas calibrando, tú ibas diciendo poco a poco, tienes ese problema, que no sabes, oye, ¿y ahora qué hago con esta variable? No, no me está dando resultados, pero a mí como negocio me hace sentido de que ingrese al modelo, entonces ya no tienes idea. Entonces, ese es el problema, estas cajitas que son bonitas, pero que lastimosamente a veces te enmarcan en ese sentido de que no vas más allá, no puedes ver qué cosa está pasando, o no puedes ajustar tú a tu medida algunas cositas por ahí que puedas decir, ok, esta variable no me hace sentido así, pero de esta manera sí. O este modelo, cuando yo usé este modelo, lo calibré de esta manera, le puse este parámetro y para este tipo de casos funciona mejor. Y a veces no tenemos ese control en estas cajitas, pues en estos modelos preentrenados, y eso en realidad termina jugando en contra. No quiere decir que no sean buenas, porque efectivamente para un usuario no experto, vamos a decirlo así, un usuario que no está acostumbrado a hacer este tipo de cosas, nos le puede ayudar bastante a tener una idea bien clara al menos de ese escenario un poco más acotado de lo que está viendo, de este conjunto, de esta acción. Pero sería siempre, y siempre es bueno, tratar de llevarlo esto un poco a quizás una validación de parte de un área más especializada, un área más ya senior en el tema de los datos, para poder obtener unos buenos resultados más confiables, ya validados por un área donde te diga, mira, con lo que has hecho es válido, con lo que has hecho es robusto en cierta medida, o simplemente te diga, ¿sabes qué? Tienes un sobreajuste y no va a tu modelo, ¿no? Entonces, pero de esa manera te puedes un poquito cubrir de estas situaciones que existen y que realmente, pues, hay veces cuando estamos entrando en este mundo apasionante, dice, uno se emociona, empieza a entrenar todos los modelos que puede, finalmente termina teniendo esto, ya, funciona. Pero hay veces incluso no te das cuenta que en el transcurso del tiempo no es estable, has tenido variables que se movían mucho
Y todo eso no se ha analizado internamente, y eso provoca que a veces el modelo sea un fracaso, ¿no? Pero como herramienta de iniciación son muy buenas, como herramienta para empezar a descubrir cosas, descubrir patrones en tus datos, y quizás adicionalmente como herramienta para una introducción a un conocimiento más profundo de data science, son muy válidas. Pues no debemos dejar que, como dicen a veces en la pequeña jerga, no hay que ser paquetero tampoco. No hay que dejarle todo a los paquetes, a las librerías que nos ofrecen R o Python, por ejemplo, con lo más básico que podemos conocer. No dejemos que se vuelvan cajas negras, no dejemos que se vuelvan situaciones en las cuales nosotros simplemente metemos data y esperamos que salga un resultado. Un número del 0 al 1, mientras más cercano a 1, mejor. No, no es tanto así. Conozcamos la teoría, conozcamos en qué base matemática y estadística se fundamenta en cada uno de los procesos que estamos queriendo utilizar o herramientas que queremos desarrollar y sepamos movernos en ello, ¿no? O sea, indudablemente nosotros, los que estamos escuchando este podcast, conocemos que existen seguramente paquetes que te dicen, no, aquí mete, tomas tu data, te la formateamos, ya está lista para calibrar, te imputamos, hacemos la limpieza de datos, hacemos la normalización y te botamos un número, ¿no? No es tanto así. No debería ser tan fácil y uno cuando ve eso ya va viendo que por ahí la cosa no es tan segura, Así es. indudablemente. Y bien, por aquí nos preguntan un enfoque bastante interesante y uno que involucra no solamente al tema de banca, sino que involucra a un tema de que puede irse hasta el retail, al tema logístico, a un tema mucho más de inversiones quizás. Pero, ¿cómo es que hemos estado manejando o cómo se podría decir que es el enfoque de Machine Learning cuando hablamos de pricing? Sé que hay algunos procesos que ya son normalizados, bastante conocidos acerca de su aplicación del ML contra pricing, pero ¿qué nos podrías contar además de ello? ¿Qué puede salir de lo básico? Mira, hay cosas tan interesantes en esto, tan avanzadas, que hay herramientas de Machine que ya se han sido desarrolladas, que te pueden manejar hasta un portafolio, te pueden decir, oye, invierte acá, ¿no? Entonces, o te pueden decir, hacer un trading en Forex o cosas así, que son muy, muy buenos, no digo que no. Sí hay cosas pros y contras que tienen que tener en cuenta. El mercado no siempre es predecible, sobre todo. Y para modelos en pricing en particular, por ejemplo, en mi banco, ¿no? Sí hemos hecho algunos y vamos a decirlo así, han sido satisfactorios, han sido muy, muy buenos, nos han dado muy buenos resultados. Eh, tenemos un modelo, de hecho, que nos ha permitido enfocarnos bastante en ciertos sectores del mercado que nosotros creíamos que, digamos, que eran inalcanzables, que no podíamos competir o cosas así, y eso ha hecho pues que este modelo pues tome relevancia, ¿no? Y sí, efectivamente, por ejemplo, yo te digo en particular, las redes neuronales nos han dado muy buenos resultados en esto. He tenido la oportunidad de participar en un modelo con redes neuronales para el tema de pricing. Ha sido, ¿qué te puedo decir? Una experiencia muy, muy bonita en la cual nos rompimos completamente el paradigma completo, así que teníamos cuadriculado de que esto en mi banco es así y que no vamos a ir a otros mercados, otros focos. No, esto nos permitió tener una información tan rica que hizo que el mercado de mi banco pues se aperturara, hizo que el mercado de mi banco se vuelva más competitivo, podamos tener una visión más holística y de verdad, como te digo, en particular las redes neuronales han dado muy buenos resultados para esto. Es algo que yo lo recomendaría su uso bastante. De hecho, hay un montón de información en el tema de lo que es pricing y eso sí nos favorece bastante para el tema del uso de las redes neuronales. No quiere decir que hay modelos pues con modelos con herramientas un poquito menos avanzadas, que efectivamente también son muy buenos, eh, pero ahí es un caso muy, muy particular de cada uno. Como te digo, la experiencia de mi banco fue una red neuronal que nos aperturó mucho, mucho, mucho mercado y eso hizo pues que ahora de verdad creamos nosotros como Team Mi Banco ahí que
que muy pocas instituciones tengan ese tipo de modelos y bueno, pues aprovecharlo, ¿no? Que es algo que mientras mejor y más rápido descubramos cosas, pues allá vamos, ¿no? Es Vamos tomando parte ventaja. totalmente de la competencia. Así Es la es. sana competencia que podemos desarrollar entre varios colegas que salen de otros bancos, de otros entornos bastante orientados a las microfinanzas, en donde nosotros salimos a decir y decimos, en mi banco hacemos data science y lo hacemos bien. Y justamente un gran ejemplo de lo que estamos tratando de hacer llegar es este tipo de iniciativas que se levantan desde equipos bastante multitasking, bastante multidisciplinarios para poder lograr cosas tan importantes como abrirnos paso en este mercado laboral, en este mercado financiero que cada vez se pone más duro. Indudablemente, siempre hay que tener en cuenta el esfuerzo combinado de todo el equipo y que el equipo siempre esté orientado hacia un logro común. Creo que es de más decir que es una gran alegría para, en el banco tener una persona que se preocupe y se apasione tanto por la data science y que logre tan buenos resultados, indudablemente. Muy bien, sigamos igualmente por algunas de las preguntas, ya casi las últimas que nos habían estado dejando desde la Data Week. Y tenemos, por ejemplo, una pregunta bastante interesante y de la cual bastantes personas al momento de querer inmiscuirse, ya sea un análisis de datos bastante simple, un Excel, un poco más elaborado, una herramienta de análisis de datos como R, con ese nivel estadístico o Python, cualquier persona podría lidiar con este problema. Nos dice, ¿existen inconvenientes al utilizar una muestra relativamente pequeña? Por ejemplo, unas 500 observaciones. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a decir, ya estamos en la época del Big Data. ¿Qué pasa con aquellas pequeñas empresas que recién empiezan, generan tímidamente sus pequeñas bases de datos, sus primeras bases de datos y dices, vamos a hacer un poquito de analítica? ¿Tú qué les podrías decir a esas empresas o a esas personas que disponen de poca información? ¿Qué podrían hacer? Yo diría que no se desanimen, definitivamente. Mucho, en general, ¿no? Este conglomerado de personas de la ciencia de datos dice, no, bastante información, si no, no tiene sentido. Yo diría paso a paso, ¿no? Si estás tomando recién tus primeros datos, estás recolectando estos pequeños hilos todavía, son bastante importantes estos primeros pasos. Se puede sacar analítica, sí se puede sacar analítica, que sea la mejor, quizás no sea la mejor, pero pueden darse resultados interesantes para poder decir, ok, miren, con estos 500 datos, estas dimensiones que estoy observando, quizás todavía no estoy sacando resultados. Yo, como experto del negocio, ¿qué creo? Creo que debo recolectar, creo que debería tener este modelo una relevancia por este lado, que debería estar diciéndome esta cosa. Entonces, ¿qué dato no estoy capturando? ¿Qué dato importante se me está escapando? Esto nos va a permitir a tener una retroalimentación para poder decir, por ejemplo, digamos, yo trabajo hoy por hoy en mi banco, pero después trabajo en un startup que recién comienza. Pero vayamos, yo conozco el mundo financiero y si el startup también es sobre el sector financiero, entonces vamos a decir, es normal que tenga estos resultados. ¿Por qué? Porque un sector más grande ya he visto que esto se cumple por lo general. Entonces, cuando esté un sector más pequeño, yo digo, debo esperar que esto se comporte así. Entonces, si yo veo que esos resultados no se están dando, o definitivamente el negocio es otra cosa. Dos, podemos hablar de que no estamos considerando las dimensiones correctas, o al menos podemos indicar que con este pequeño conjunto de datos que estamos obteniendo ya, ir haciendo modelos o ir inclinándolos en primera etapa, claro, vamos a decirlo, a ciertos resultados. ¿Qué deberíamos estar esperando? ¿Por qué? Por la experiencia que ya tenemos. Y es muy importante siempre estar en estos foros donde, por ejemplo, Kaggle o otros foros un poquito más especializados, ¿no? Donde nos dicen, puedes poner tu tema en discusión y ellos te van a ir ayudando con las experiencias de un usuario, de otro, de un data science, de un machine learning en general. Y esto nos va a ayudar bastante para retroalimentar esta obtención de datos y quizás los resultados previos que están saliendo con este conjunto de datos. Yo digo, no se desanimen, continúen teniendo esta información, hagan sus primeras pruebas, no les voy a decir hagan una primera prueba con una red neuronal porque no les va a salir nada, sencillamente, vayan con modelos un poco más
menos avanzados, vamos a decirlo así, vayan con una revisión lineal, con una revisión logística y vayan viendo qué va saliendo, un árbol de decisión. Y eso ya más o menos te va dando un enfoque, una tendencia a qué cosa es lo que vas a ir esperando. Y quizás con un poco más ya de experiencia o alguien que ha tenido una experiencia previa, como mencionaba, podemos tener ya más claridad de lo que vamos a obtener, ¿no? Una pregunta que nos va por acá, más o menos por ese lado, es ¿de dónde sacar datos cuando uno se está dedicando al sector informal? Porque obviamente cuando tú puedes estar teniendo una empresa o una organización que no está del todo ordenada, quizás no puedas tener datos. Entonces, ¿cómo trabajar ahí? Por ahí salen quizás algunas ideas, data no estructurada, quizás podemos ver un poco de quién sabe, data que sea general de todo el país, repositorios del INEI. ¿Qué nos podrías decir con ese tipo de situaciones, Ronald? Sí, mira, hay que ser bastante conscientes, ¿no? La información en más granular sea, podemos encontrar mejores patrones, ¿no? Y eso siempre, digamos, lo he visto, al menos en mi experiencia, que es que se da. Ahora, si bien es cierto, el sector informal, donde la información es escasa, pero es escasa porque, como dice, vamos a decirlo así, porque uno quiere, ¿no? Uno, ¿por qué? Porque no está capturando al menos información básica o dos, porque también no hemos preguntado, digamos, en un foro adecuado en qué información podemos tener, ¿no? Como dices tú, tenemos la información del INEI, que está agregada, sí, es cierto, pero nos va a dar buenas referencias, nos va a dar zonas, nos va a dar distritos, quizás no nos dará la manzana del cliente exacto, pero nos va a dar una buena idea. Tenemos información de centrales, vamos a decirlo así, buró, en general, que se encargan de recolectar ese tipo de información, donde recolectan información pues demográfica, quizás de telcos también, donde puedes encontrar bastante, ¿no? el número de celular de la persona, o al menos este número de celular, qué características tiene esta persona, ¿no? Me ha venido pagando, ¿no? Casi todo, yo creo que todo el mundo ahorita tiene un celular, creo que muy pocos no tienen hoy por hoy, pero eh, esta información, por ejemplo, es valiosísima. Nos puede decir, por ejemplo, un cliente que es prepago, cómo está haciendo su ritmo de recargas. Nos puede decir un cliente postpago, quizás con una línea baja o con una línea un poco más cara. Está pagando bien, no está pagando bien, está teniendo atrasos. Toda esta información existe en los burós de créditos. Eh, También, de hecho, ahí tienes que tener una cláusula ahí, pues, de solo uso de datos para lo que es el análisis. Ahí entra un tema del tema de protección de datos, que es todo un mundo, pero esto nos da una idea de que sí hay información quizás no tan granular, pero podemos aprovechar esta al menos para tener unos grandes bosquejos de siglos, de nichos de mercados que queremos tener, que sí, definitivamente no va a ser la mejor, pero sí tenemos, ¿no? Se me olvidaba por ahí mencionar también, hay mucha información de cooperativas, que no sé si todo el mundo conoce, pero existe alguien que las regula, que es la FENANCREP, y entonces ahí también se encuentra información. También tenemos información muy similar al RCC en la FENACREP y que puede ser aprovechada y explotada pues en gran medida. Y yo creo en sí es consultar en foros adecuados, debes buscar personas que han trabajado en el sector, digamos, vamos a decirlo, formal, o personas con ya un poco más de experiencia que te puedan ir diciendo que sí existen, ¿no? No hay que tener miedo a esta información, por ejemplo, el INEI, que es muy valiosísima. Tenemos el ENAO, tenemos ahí información de mercados, tenemos dónde está el mercado, dónde más o menos cuántos comerciantes están en ese mercado, las dimensiones del mercado. Y entonces, más o menos, con eso ya uno puede tener una idea bastante buena, ¿no? Por supuesto. Y esto se conecta bastante bien con una respuesta que nos habéis dado para la pregunta anterior, que era ¿cómo empezar? ¿Qué pasa si uno tiene dudas? Y justamente mencionabas el tema de Kaggle. Y yo sé que aparte de Kaggle existe también GitHub, que son foros gigantes donde la Sí. gente apoya mucho. La comunidad de data scientists, de data analysts a nivel mundial es bastante benevolente y bastante filántropa en estos casos porque tú pones una duda y tienes ahí 70 personas, 40 saudíes, 30 árabes y un montón de hindúes respondiéndote todas las preguntas que tienes.
porque es una población que es bastante grande y una población que siempre es buena y que siempre está animada a compartir su conocimiento con otras personas. Y sí, estamos todos llamados a romper paradigmas, a sacar data de donde sea que nosotros podamos tener disponible y nunca dudar de que la ayuda va a llegar. Tenemos mentores por todos lados, tenemos personas que están mucho más capacitadas que uno que recién está empezando en este mundo y nunca debemos tener ese temor de que no, que puedo incomodar a alguien, hacer que mi idea no. Mientras más personas tengan ese raciocinio, ese ingenio para poder dominar la data, no tenerle miedo y presentar cosas con confianza, mucho mejor para todos nosotros. Muy bien, ya llegamos a la recta final de esta primera edición del podcast de Mi Banco Data Stories y vamos a cerrar con una pregunta que ha sido bastante también importante en cuanto a cómo estamos ya desarrollando los modelos. Y nos pregunta por aquí, ¿qué tecnologías usamos dentro del banco o dentro del entorno microfinanciero para poder desarrollar modelos? Máquinas virtuales, usamos módulos, quizás estos servidores que ofrece Google de manera a veces gratuita, a veces paga a nivel de Internet. ¿Cómo se han corrido estos modelos? Porque indudablemente a veces necesitamos una potencia que no encontramos en todos lados. Sí, como comentas, de hecho hay muchas tecnologías que hay hoy por hoy, ¿no? Hay herramientas gratuitas, hay herramientas de paga, muy caras y unas que son, como dices, ¿no? Que son muy benevolentes en el aspecto de la comunidad, ¿no? Y en particular en mi banco hemos usado un servidor propio, de hecho eh, por la misma casuística nosotros de tener una información privilegiada, vamos a decirlo así, privada de los usuarios y de los clientes, no podemos subirlas por la misma regulación a servidores virtuales o en la nube, ¿no? Entonces, lo que hemos optado a tener un servidor físico bastante grandecito, vamos a decirlo así, bastante potente, y esto le he explotado para este modelo en particular con R y una base de datos hecho detrás que nos apoya bastante en el tema del almacenamiento. Hemos hecho algunas experiencias también con Python y también han salido muy buenos resultados, pero hoy por hoy son servidores propios, ¿no? que tenemos. Estamos viendo y tratando de optar por migrar a servidores ya un poco más especializados, ¿no? Como un data lake, un warehouse, ¿no? Que nos ayude un poco ya con la información más estructurada. Pero sí ya tenemos primeros avances. Poco a poco vamos a migrar quizás a estas nuevas tecnologías. Y de hecho, yo en particular, cuando tú comienzas, ¿no? Yo diría, usa las herramientas que tienes gratuitas, ¿no? Tenemos bastante claro ahí el R, que puedes descargártelo, instalártelo con un par de clics, que es sencillísimo. O también puedes optar por herramientas ya en la nube, ¿no? Google Colab es un golazo, creo yo, que tú puedes ahí hacer, creo que hasta el lenguaje, bueno, ya si tuvieras un poquito más que desinvertir un poco, podrías pagar y tener un servidor bastante bueno, pero para hacer tus primeros pininos creo que tienes una herramienta bastante buena, con bastante capacidad, y no queda pues más que decir que lo único que es echarle ganas porque las herramientas están Sí, y de hecho, como te menciono, para mi banco estamos optando por herramientas ya un poco más robustas en el sector empresarial, pero hoy por hoy estamos con servidores propios, ¿no? por supuesto. La información está, lo único importante es saber inglés. Es bastante importante cuando Es vemos ese tema importantísimo. de ese tipo de documentos. Todo va a estar en inglés, los resultados, los inputs. Además, incluso la codificación está en un idioma muy parecido al inglés, entonces no es de sorprendernos de que casi todo lo encontremos en ese idioma. Échenle ganas con ese idioma porque les va a abrir bastantes puertas a muchos tipos de conocimiento y nunca teman de poder buscar en Internet. Hay que saber buscar nada más, hay que encontrar información útil, no podemos guiar de tantos repositorios de papers, investigaciones anteriores que han utilizado redes neuronales especialmente. Una de los varios de los tipos que utilicé incluso para mi tesis eran bastantes papers acerca de analítica de datos y eran impresionantes, eran cosas que yo me decía, no, ¿cómo se les ocurrió hacer esto? ¿Cómo pudieron obtener tal resultado? Son cosas bastante curiosas que siempre hay que tener en cuenta para poder empezar en este mundo. Indudablemente Colab es una herramienta potentísima, te da mucha más RAM de la que tienes en tu computadora. Esto siempre. Así es. Mi computadora queda chiquita cuando yo tenía mi módulo de Colab, yo dejaba con
lo santificaba y lo dejaba corriendo. Y ahí no me importaba mucho más. Y Sí, bien, de y acuerdo. bien, Ronald, eso es justamente la última pregunta que habíamos tenido ya programada para poder responder en esta primera edición de Mi Banco Data Stories. Recuerden y recordémosle a todos que pueden dejar sus comentarios en la cajita de abajo para que puedan dejarnos algunas preguntas que podamos responder en futuras ediciones. Recuerden que esta tan solo es la primera edición y esperamos poder hacer llegar a ustedes muchas más, con muchas más respuestas a todas las dudas que salgan de este impresionante mundo. Hay cosas y temas que de repente no hemos podido tocar en esta primera edición, llámese la ciberseguridad, el tema de seguridad de información. También se puede hablar un poco de criptomonedas y cómo se puede añadir redes neuronales a su aplicación. Infinidad de cosas que seguramente ustedes como espectadores nos pueden ayudar a ordenar y poder hacer lo mejor para siguientes ediciones de Banco de Stories. Así que yo te invito, Ronald, a dar unas cuantas palabras finales para cerrar esta edición y que nos mantengamos en contacto para poder seguir con este impresionante viaje que tenemos desde mi banco. Sí, de hecho, lo que yo diría siempre, así cerrando esta edición, no se desanimen. Yo sé que a veces cuando no estás en una empresa o quizás cuando no estás en un sector con abundante data, a veces te desanimas, pero no, hay mucha información en Internet, hay mucha información pública, el INEGI es una gran fuente de información. Todo esto, que lo único que nosotros debe limitarnos es nuestra imaginación. Esa es la única. Si por ahí queremos hacer algo, hay información. Nosotros creemos que los modelos nos aperturan nuevas formas de ver las cosas, nos aperturan, si estamos en una empresa, nos aperturan negocios y siempre, siempre con un poquito de, como dices tú, importantísimo el inglés y con un poquito de matemática y estadística. Eso es gran, gran importante porque si no estás consciente de lo que estás haciendo, puedes tener grandes problemas. Entonces, yo les invito a que sigan, pues, digamos, investigando sobre estos temas de la data science, de la machine learning, involúcrense bastante en estas, digamos, en estos foros, eh, usen herramientas, no se queden con una sola, hay el R, hay el Python, hay herramientas comerciales también que pueden usar, pero sepan y sean multiplataforma, vamos a decirlo así, sean multidisciplinarios y con todo este conocimiento vayan a la cancha, exploren todo lo que puedan explorar. Hay mucho por descubrir, hay herramientas que se pueden construir también con esto nuevo que tú estás descubriendo y créeme que es un mundo muy fascinante que de verdad cuando lleguen o estén en ese mundo van a querer estar ahí por mucho tiempo y van a tener, digamos, hasta decir, estos chicos tienen la verdad, ¿no? Y eso es algo bastante, bastante bueno porque podemos aportar bastante a una entidad financiera, a una entidad en general, ¿no? No solamente en el sector de la banca, pero acá lo importante es las ganas que le van a poner, el entusiasmo y siempre dándole siempre un poco de lectura, ¿no? Y apoyándose en la comunidad que es lo más importante, ¿no? Que ellos, como dices tú, hay muchos filántropos acá que nos van a ayudar y de forma muy desinteresada a poder descubrir nuevas cosas y hacer muy, pero muy buenos modelos y tener buenos resultados. Por supuesto, nunca mejor dicho la frase de las posibilidades son infinitas, así que todos están invitados a inmiscuirse en este magnífico mundo y no olviden dejar sus comentarios, todas las preguntas. Les juramos que vamos a leer todas ellas y estarán presentes en próximas ediciones. Así que no se despeguen de Mi Banco Data Stories y con ello cerramos esta primera edición. Soy Fran Sánchez y nos veremos en la próxima. Hasta luego, Ronald. Muchas gracias. Hasta luego, Frank.